Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, espero que estén en sus casas, resguardando a sus seres queridos, ¿sí? Iniciamos con esta nueva modalidad, ¿sí?, de clases virtuales y posteriormente a esta videoclase que van a estar viendo a través de la plataforma, voy a estar realizando una videoconferencia, ¿sí?, para mejorar, además de vernos las caras, para mejorar un poquitito esta interactuación con ustedes. Vamos a ver acá un poquitito de la historia de la farmacología. Para hablar de la historia de la farmacología, voy a hablar sin dudas acá de la gran fascinación del hombre por estos compuestos químicos. Compuestos químicos que van a tener la capacidad de alterar la función biológica, y yo le voy a llamar a estos compuestos químicos fármacos, ¿sí? Y esto viene hace muchos años, cuando el hombre empezó a utilizar o a observar ciertas plantas que generaban dependencia. Luego llegó una de las experiencias iniciales, fue, por ejemplo, un grupo de cabras. Este grupo de cabras, cuando estaba en un corral sin plantas, ellas dormían perfectamente a la noche. Pero cuando ellos estaban en un corral donde había plantas de café, estas cabras comían estas plantas de café y a la noche no dormían. Posteriormente también se siguió con algunos hongos, por ejemplo la beladona, que contiene atropina y escopolamina, que empezó a utilizarse, por ejemplo, como veneno, ¿sí?, por parte de asesinos profesionales y muchas veces también para producir una dilatación de la pupila. Posteriormente, Paul Ehrlich postuló esta teoría de que había ciertos receptores en los tejidos por lo cual estos colorantes se fijaban a esos tejidos. Entonces, en algunos tejidos el colorante agarraba y en otros tejidos el colorante no agarraba. ¿Por qué? Justamente por estos receptores químicos. Luego se llegó a la idea de modificar las posiciones de estos fármacos, de estos compuestos, y se vio que al modificar la posición de estos compuestos, yo tenía un cambio en la actividad biológica. Es decir, si yo modificaba con esta estructura química, tenía esta actividad biológica, pero si modificaba hacia allá, tenía otra actividad biológica. Empezó a verse esa relación. Luego, probablemente uno de los más arriesgados pero hitos del origen de la farmacología fue la utilización de páncreas porcino o bovino que se obtenía de los mataderos para extraer la insulina. El problema es que con estas insulinas también venían algunos anticuerpos o también venían algunos priones de estos animales que podían generar algunas enfermedades. Por ejemplo, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas conocida. Esta enfermedad venía dentro de estas, se transmitía a los humanos por la utilización de estos tejidos de origen animal. Entonces, lo que empezó a verse es que había que purificar muchas veces estas proteínas, y hoy en día se utilizan estas proteínas altamente purificadas, ¿sí?, o también llamadas humanizadas. Luego se vio la idea de los sitios de acción. Es decir, estábamos diciendo que tengo el fármaco, tengo una alteración biológica. Se vio que el fármaco muchas veces con casi las mismas
el mismo fármaco en distintos tejidos hacía un efecto y en otros tejidos no. Es ahí donde se empezó a postular que este fármaco necesite un lugar o sitio en donde va a realizar su unión y va a agarrar y modificar a ese compuesto. ¿Cómo? Siempre ciertos fármacos van a tener más facilidad de ligarse a este sitio de acción de este sitio de acción. Y eso nosotros les vamos a llamar selectividad y afinidad. Es decir, cómo este fármaco produce en el corazón ciertos efectos y no produce en los riñones, porque tiene mayor afinidad y mayor selectividad a un tejido que a otro. Para eso va a utilizar los sitios de acción. Por ejemplo, ¿cómo se vio esto? Se vio, por ejemplo, en la hormona leptina. Hormona leptina que todo el mundo pensó que era un excelente tratamiento para la obesidad. ¿Por qué? Porque suprime el apetito. El problema que se vio posteriormente fue que muchas personas eran obesos y tenían muchísima cantidad de hormona leptina. Entonces, a ese paciente yo le doy hormona leptina exógena. No, porque él ya tiene mucha hormona. El problema es que no tiene el sitio de acción, el sitio de unión, o si tiene es insensible para esa hormona leptina. Voy a cortar el video acá y enseguida continúo con la industria farmacéutica.